Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo una refrigeración líquida de 240 milímetros que rinde muy bien. Además de tener una pantalla donde podremos ver información del PC o poner prácticamente lo que queramos. Antes de comenzar con el vídeo, dar las gracias a NZXT por haberme enviado esta Kraken Z53 y como siempre comenzaremos por el apartado del unboxing. Al abrir la caja nos encontraremos con el manual para instalarla, dos ventiladores Aer P120, toda la tornillería tanto para montaje en Intel como en AMD, cableado y por último la propia refrigeración líquida All-in-One. Vamos a echar un vistazo al apartado físico y especificaciones de esta NZXT Z53 antes de instalarla. Cuenta con un radiador de aluminio en cuyo lateral podremos ver el logo de NZXT. De este radiador salen dos tubos de 40 centímetros de longitud, los cuales están recubiertos de nylon trenzado. Estos tubos son más finos que los de otras refrigeraciones que he probado, pero veréis que esto no afecta para nada en las pruebas de rendimiento. El otro extremo de estos tubos lo tendremos en el bloque de CPU que integra la bomba. Como podéis apreciar, el bloque es de cobre y trae pasta térmica preaplicada. En este bloque también es donde tendremos la pantalla en la que podremos monitorizar los datos del equipo, poner efectos RGB e incluso personalizarla con GIFs a nuestra elección. Una vez visto esto, vamos con el montaje. Lo primero que debemos hacer es atornillar los ventiladores al radiador. En caso de hacer el montaje en AMD utilizaremos el backplate que viene con nuestra placa base y debemos cambiar el bracket que viene de serie en la líquida por el específico para AMD. Respecto a los tornillos, la bolsa para AMD viene con una pegatina, así que no tendremos problema para identificarlos. En caso de Intel dejaremos el bracket que viene puesto en la líquida y deberemos usar el backplate para la placa base que encontramos junto con todos los tornillos. Colocaremos este backplate en nuestra placa y pondremos los tornillos para dejarlo fijado. Una vez tengamos esto hecho, podremos atornillar el radiador a la torre y poner los cables a la bomba antes de atornillarla. En mi caso los tubos rozaban con la RAM, así que los dejé puestos hacia abajo. Supongo que os preocupará que la imagen esté volteada en la pantalla, pero no hay problema. Con el software podremos rotar la imagen sin ningún tipo de problema. Antes de pasar a hablar del software, os voy a explicar dónde conectar cada cable que sale de la refrigeración líquida. En primer lugar, el conector de 3 pines lo pondremos en CPU fan. El cable SATA irá conectado a nuestra fuente de alimentación. Los 3 conectores de 4 pines que salen de la bomba son para los ventiladores. Quedará uno libre, pero no hay ningún problema. El cable de NZXT es para conectar LEDs de la marca, pero en mi caso no los voy a utilizar, así que se queda libre. Y por último nos quedará un USB que irá conectado a uno de los puertos USB de nuestra placa base. Hecho esto, la líquida ya estará instalada y lista para funcionar. Para poder controlar los perfiles de ventilación de la líquida, además del tema de la personalización, tendremos que descargar el programa NZXT Cam. Una vez lo tengamos descargado e instalado, podremos monitorizar nuestro PC, ver sus especificaciones, controlar la iluminación e incluso hacer overclock. En el apartado de la iluminación podremos elegir entre diferentes efectos, datos a mostrar o GIFs que podremos crear o descargarnos de internet para que aparezcan en pantalla. Todo es muy customizable, esto es algo que me ha gustado muchísimo. Para rotar la pantalla tendremos que cliquear sobre acerca de Kraken Z3 para que nos aparezcan las opciones de rotación. Ahora que conocemos el software, vamos a hablar un poco de las pruebas de rendimiento. He probado esta refrigeración tanto en un i5 10400 como en un Ryzen 7 3700X. Importante indicaros que tenía los procesadores de serie, sin overclock y utilizando el perfil predeterminado de NZXT Cam. Para ser una líquida de 240 milímetros me parecen unos resultados excelentes, sobre todo en la prueba de 1 hora de Prime 95, donde prácticamente no había ruido y ha mantenido ambos procesadores a unas muy buenas temperaturas. Visto todo esto, creo que es el momento de pasar a las conclusiones finales, que como siempre dividiremos en 3 partes: cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas, por supuesto, su rendimiento, su baja sonoridad y la pantallita. En el apartado de las cosas malas he de destacar el cableado, puesto que no hay ninguna forma de ocultarlo
y son unos cuantos cables. En el apartado de las cosas a tener en cuenta, únicamente dos. En primer lugar, su software, mediante el cual podremos hacer toda la configuración como ya habéis visto, y su precio, el cual ronda los 230 euros. Es un precio alto por una líquida de 240 milímetros, pero viendo sus puntos fuertes también es normal. Poquito más por mi parte, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadme un like, un comentario, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.